Muy buen jueves, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio, de esta plataforma, en esta serie de enseñanzas. Y bueno, al fin podemos retomar nuestra serie de enseñanza, el discipulado bíblico. Ya vamos por la enseñanza número 14, ¿qué te parece? Ya vamos llegando al final, todavía faltan algunas lecciones más y avanzamos con esta hermosa enseñanza que está basado en Mateo 5 sobre las bienaventuranzas, que ahí nos está planteando claramente el carácter de Cristo. ¿Queremos ser igual al Señor? ¿Queremos ser cristianos? Pues bueno, Mateo 5, ahí tenemos el carácter del Señor. Así que bueno, como siempre te digo, prepara tu Biblia, prepara tu anotador, tu lapicera, ahí tu resaltador para los textos bíblicos que vos veas pertinente volver a leer. Prepara el mate calentito, el café, el té. Ahora me dijeron que API también hay. API es una infusión, de los hermanos del Antiplano. Se ve que debe ser algo muy rico. Yo por ahora no lo probé, pero bueno, disfruten su infusión y vamos a comenzar nuestra serie de enseñanzas. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante. Mateo 5, 10. Y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿De qué manera? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Le titulé a mi enseñanza de hoy: el verdadero evangelio es chocante. Sí, el verdadero evangelio es chocante. Chocante porque el evangelio, el mensaje de Jesucristo, aplasta, derriba, voltea todas las religiones del mundo. Todas. Entonces, claro, hay personas que llevan décadas y años y siglos bajo una religión, bajo un dogma o algún tipo de filosofía que a través de los años o por tradición abraza un credo. Y ahora viene Jesús a derribar eso que por años, hay personas que nos dicen inclusive que hace 40 años yo creí de una manera y ahora me vienen a decir que es de otra. Es que no, la palabra del Señor lo dice desde la eternidad, que las cosas son totalmente diferentes. También el verdadero evangelio, y vean que le pongo este adjetivo calificativo verdadero, porque también hay de los otros, pero el verdadero evangelio también es chocante para la conducta, la forma de vivir, la filosofía, el pensamiento del hombre natural de este mundo. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando un poquitito en esta enseñanza de hoy, de que, como dice siempre el pastor Chuy Olivares en sus exposiciones, que uno puede hablar de la manera más dulce, de la manera, si querés ponerle violines de fondo y alguna música de fondo, pero el evangelio agrede. ¿Qué es lo que agrede? La conducta pecaminosa, eso es lo que agrede. Agrede la falsedad, la idolatría. Entonces, claro, si la persona está aferrada a eso, pues vamos a tener un problema. Jesús transforma a los suyos. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay una nueva vida en una persona que ha pasado de tinieblas a luz, esa persona es tornada por Dios, su corazón es tornado más, su corazón se vuelve tierno, se vuelve humilde, manso y apacible. Antes era una persona iracunda, antes quizás era
una persona violenta, quizás era un criminal, tantos testimonios que hay. Y hoy es una persona totalmente diferente. Es una persona buena, mansa, humilde, apacible. ¿Cuántos de ustedes recordarán cómo eran en la vida anterior? Es más, algunos no quieren ni recordar, y me parece bastante bien no presumir de lo que antes éramos. Pero antes éramos terribles y ahora somos totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué razón entonces estos bellos rasgos del carácter de Cristo en nosotros provocan tanta reacción que conlleva ataques hacia el cristiano, burlas, agresiones, vituperios, menosprecios y persecución? Agresión a los rasgos del verdadero discípulo. Vamos a ver esto. El que es pobre de espíritu es lo que estuvimos. Yo te recomiendo que entres al sitio de YouTube de Casa de Oración Banfield, y ahí vas a encontrar todos los 14, hasta inclusive las 14 enseñanzas, las 14 lecciones, para que si vos te perdiste alguna puedas retomar. Entonces, el pobre de espíritu, que es lo que vimos en su momento, el que es pobre de espíritu reconoce que sin Dios no puede hacer nada, que depende totalmente de Dios. Esa es la clase de pobreza que Dios pide de los cristianos, una persona totalmente dependiente de Dios. Esta sola premisa se contrapone rotundamente, absolutamente, con el espíritu de autosuficiencia y de soberbia y de orgullo que tiene la gente que no conoce a Dios. De ahí que viene la agresión, el desprecio. El incrédulo se burla del creyente. Le dicen un montón de cosas, nos dicen. Siempre hablando de Dios, te dicen, ¿no? Siempre con la Biblia en la mano, siempre leyendo textos. Que no podés hacer las cosas por vos mismo, si no es que te lo dice tu pastor. Bueno, ahí también meten al pastor, ¿no? Algunas veces con sus palabras, pero siempre con sus testimonios. El verdadero discípulo confronta, a veces sin hablar, confronta a los incrédulos con su pecado. En un mundo donde robar es natural, donde mentir es común, es el pan nuestro de cada día, donde hasta matar es algo que se practica todos los días, realmente el cristiano que vive en santidad marca un abismo. Y esa situación incomoda a los demás. Y esto deriva en las agresiones. Una persona humilde, también el Señor habló, bienaventurados los mansos, los humildes de espíritu, por la obra de Cristo en sus vidas, contrasta rotundamente, seriamente, con una persona agresiva que no conoce a Dios. Es que cuando somos humildes por la obra de Cristo, cuando somos mansos y tememos a Dios y amamos a Dios, nuestras acciones provocan indefectiblemente la reacción de aquellos que no aman a Dios, aunque van a la iglesia, porque puede pasar también, aunque conozcan las Escrituras, las cuales pueden provocar el desprecio y hasta la agresión. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entramos inevitablemente, amado, amada, en oposición. Nos ponemos en la antípoda, nos ponemos en la vereda de enfrente con los que viven de manera impía. Porque el que está en incredulidad se complace en sus pecados, pero el que está en santidad evita el pecado. Ahí está la diferencia. Pueden decirnos cosas muy terribles como no te mandes la parte, santulón. La vida hay que vivirla, y la vida es una sola y hay que vivirla. Ese es el eslogan, ¿no? Hasta en las canciones se canta esto. Ahora, según las palabras del Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, que también eso lo vimos en su clase pertinente, los discípulos de Jesús contrastan evidentemente con aquellos que andan en la vanagloria de la vida, como dice Juan, en los deseos de los ojos. Es que para ellos el evangelio que vos hablás y el evangelio que vos vivís es chocante. Los misericordiosos contrastan con la insensibilidad de aquellos que son egoístas en un mundo
totalmente egoísta, que ellos dicen lo mío es mío y lo tuyo es mío, porque ahora está de moda los dueños de lo ajeno, ¿no? Pero nunca dicen lo mío es del Señor y puedo ser generoso. Mas el que nació de nuevo sí puede decirlo. Los impíos de corazón contrastan con los hipócritas, los limpios de corazón. Contrastan con los hipócritas, los puros de corazón, los que son transparentes, eso también lo vimos en una clase. Una persona limpia de corazón, una persona transparente, una persona donde no tiene corazón dividido, no tiene doblez, no tiene falsedad, es pura, esa persona es puramente cristiana, pone en evidencia la falsedad y pone en evidencia la hipocresía de los demás. Y te cuento una noticia. Vivimos en un mundo de hipocresías. Y eso, claro, provoca el choque, agresiones de todo tipo. Entre ellas las verbales, evangeloca, el pastorcito, el monaguillo, te dicen de todo. Y por lo más bajo, ¿no? Digamos, lo más suave. Ahora los pacificadores, que esta fue la última clase que vimos, te la recomiendo. Los que ahora tienen paz con Dios y que por medio del mensaje de la palabra ellos mismos reconcilian al hombre con Dios y lo llevan a la paz con Dios a través del Evangelio, contrastan rotundamente con los que son, con el pensamiento del mundo, con los pensamientos de la gente, de la sociedad, de tu vecino, que son rencorosos, vengativos, amargados y envidiosos. Y provocan tu vida de paz provoca una reacción agresiva. El contraste entre la luz de Cristo reflejada por un discípulo y las tinieblas reflejadas por un incrédulo producen agresión y también persecución. Por eso el Señor nos advirtió al respecto y vamos a ver algunos versículos. Vos podés anotar allí Juan 3, 19 al 21, Juan 3, 19 al 21, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo, y los hombres amaron a Cristo. No dice así. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Clarísimo. Otro versículo, Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, le decía el Señor en ese momento a sus discípulos, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él testifica al mundo de que sus obras son malas, por eso lo aborrecían. También allí en Juan 15, 18 al 19, dice, ahora sí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, amaría a su gente, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que aquí viene la paradoja o viene la pregunta. Si vos te llevas muy bien con el mundo, si el mundo te ama y no ve confrontación ni choque por tu conducta y tu testimonio, entonces revisa tu vida. Algo anda mal. Ahora retomemos un poquito la porción del texto central, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución es la palabra que aparece en los escritos. En los escritos originales, que está en griego, es dioko, que significa perseguir, como lo traduce el español, pero también significa agredir verbal y físicamente. Y en el versículo se añade esta frase, por causa de la justicia. O sea, la persecución es por una razón, por causa de la justicia. ¿Qué significa por causa de la justicia? Significa por causa de la verdad del Evangelio, por causa de caminar como Dios quiere.
Veamos un ejemplo. Sabemos que hay falsos cristianos, lo sabemos. Sabemos también que hay falsos maestros de la Biblia que engañan a la gente. Y que cuando alguien, por ejemplo, les confronta, vas vos y le confrontas, o algún pastor le confronta con la verdad y expone su corrupción, esa persona se escuda detrás de esta palabra y dice: oh, estoy siendo perseguido por causa de Cristo. Cuidado con esto, no caigamos en ese engaño. Hay que saber distinguir cuando alguien está siendo reprendido por conductas que violan los principios de Dios y cuando realmente es perseguido por vivir como Dios quiere o por predicar lo que Dios quiere que se predique. ¿Agreden a Jesús? También agreden a sus discípulos. Jesús fue agredido verbal y físicamente, por decir la verdad. No solamente lo trataron de hijo del diablo, ¿no?, sino que también lo crucificaron. Hoy, más de 2000 años después, el Señor sigue siendo calumniado mediante agresiones verbales. Sí, dicen de todo del Señor. Unos dicen que tuvo una hija con María Magdalena, otro más que era homosexual, que era amante de Juan el apóstol, porque las escrituras dicen que se recostaba en su pecho. Ahora, si eso dijeron del Señor Jesús, ¿qué nos van a decir de sus discípulos? A Pablo lo difamaron. A Juan el Bautista, por decir la verdad, le volaron la cabeza. Es un destino común para los que siguen al Señor. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 9, 14 al 17. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno que de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¡Wow! Volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois, repasando, ¿no?, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pregunto, ¿te persiguen? ¿Te maltratan? Por ser cristiano hablo, ¿no? ¿Dicen toda clase de mentiras en tu contra? ¿Te están difamando? ¿Están queriendo ensuciar tu reputación? Porque sos un buen empleado, porque tu jefe te tiene mucha confianza, porque percibe en vos le inspirás confianza, percibe esa honradez en tu vida, por tu testimonio. Y los demás te odian. ¿Cuántos casos hay así? ¿Cuál es la causa de Jesús? Porque estamos siendo perseguidos por la causa de Jesús. La causa de Jesús es el Evangelio, su mensaje. El Evangelio obviamente encierra todas las Escrituras, pero en el Evangelio está desarrollado todo lo que se profetizó desde el Génesis hasta Malaquías, hasta el último libro de la Biblia. Su mensaje es lo que causa la persecución. El hecho de que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa predicación, esa palabra, esta bienaventuranza nos viene cuando predicamos y vivimos este mensaje. Y no solamente eso, sino también cuando lo defendemos celosamente. Hay que saber defender la verdad, el mensaje del Evangelio. Cuando defendemos lo glorioso que fue su sacrificio y proclamamos que su sangre derramada nos limpió de todos nuestros pecados y es maravilloso y es algo, no hay palabras, es algo grandioso.
Así que cuando alguien habla herejías, torceduras, aberraciones respecto a ese sacrificio que te salvó, a esa sangre que te limpió, a esa muerte expiatoria, a su resurrección, al mensaje de santidad, al mensaje de rectitud y de arrepentimiento, cuando alguien tuerce todo eso, entonces vos como verdadero discípulo del Señor tenés que salir a defender el Evangelio con celo santo, ya no a pelear por las redes sociales, porque ahí uno pelea que ni sabe con quién está al otro lado, sino que yo hablo de alguien que realmente está queriendo torcer la palabra de Dios cara a cara. Judas 1, 3 al 4, en aquel tiempo no había internet, así que la cosa era frente a frente. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, solapadamente, ¿no?, de manera disimulada, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ni más ni menos, negaban al Dios verdadero. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Viene del griego oneidizo, que significa injuriar. Bienaventurados cuando te injurien, cuando te reprochen también significa, y os persigan, que ya vimos que es dioko, que es perseguir, agredir, etc., ¿no? El texto continúa diciendo: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Claro, como somos cristianos y estamos continuamente empapado de la verdad, es decir, bueno, Cristo es la verdad es una persona, está personificada en Cristo, tenemos una relación con Él, leemos su palabra, que es la verdad, leemos su palabra, toda la verdad está en su palabra, hablamos verdad, evitamos toda clase de mentira, fuimos purificando nuestro lenguaje, fuimos renovándonos en el espíritu de nuestra mente, el Señor hizo un cambio en nuestras vidas y nosotros hablamos sí, sí, no, no, ¿no? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, es decir, hablamos la verdad. Entonces, cuando alguien dice una mentira, es como un golpe de puño en el rostro. Y sobre todo cuando alguien dice una mentira en contra tuya, cuando alguien te difama, cuando alguien sale a decir: ¿te fijaste que el hermanito que va a la iglesia en realidad es esto, esto y esto? Yo lo vi allá haciendo tal cosa. Y nunca falta los morbosos, nunca falta los chismosos y los que siembran rumores, parecía, a mí me parecía, ¿no? Sin pruebas, sin nada, ya empiezan a afirmar y a hacer correr una noticia que es falsa. Eso se llama difamación y eso tiene un castigo, porque el 10º mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero el Señor nos está diciendo que cuando nos digan todas clases de mal, debemos alegrarnos, no entristecernos, ni embroncarnos, ni enojarnos. Dice la palabra toda clase de mal, fíjate, oneros es la palabra griega, que significa toda clase de cosas perversas. No es que solamente van a decir cosas mintiendo, sino que cosas malas, inmorales de tu vida, van a decir. Y mintiendo. De la palabra pseudo, la palabra mintiendo es pseudos, que significa falso. O sea que dirán falsedad y media de tu vida. Es que cuando un discípulo defiende el Evangelio, pone a esos falsos en contra, quien aún llegarán a agredirte física y verbalmente. Hay ejemplos en las Escrituras, pero bastante. Daniel, por ejemplo, esto lo podés anotar y leerlo tranquilo. Daniel capítulo 6, 1 al 12, que por envidia y odio, sus compañeros de trabajo, por decirlo de alguna manera, pusieron a un hombre justo y temeroso de Dios y de buena reputación ante el rey al borde de la muerte. Terminó Daniel, ¿cómo terminó? En el foso de los leones. Él no dejó no abandonó su fe, no dejó de orar, no dejó de temer a Dios,
y eso le costó casi la vida, y Dios lo guardó en medio de los leones hambrientos. Así que quizás el Señor permita que hasta te metan entre los leones, pero Él te guardará. Tenemos un ejemplo bíblico. Mateo 5, 10, 12, vamos a repasarlo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, hay un antecedente. Ayúdanos, Señor. Señor, fortalece a mis hermanos. Fortalece nuestra fe. Afirma nuestra convicción. Afirma nuestra convicción. Aquellos que están titubeando, aquellos que están que se van al mundo y que dejan la fe o que deciden apartarse por un tiempo. Señor, fortalece a mis hermanos. Que no tengamos miedo de confrontar a nadie con la palabra de Dios. Señor, danos convicciones sólidas, fuertes. Si nosotros fuésemos vituperados, Señor, injuriados o agredidos por causa del Evangelio, ayúdanos, Señor, a gozarnos en ti. Ayúdanos a cumplir con la misión de ser verdaderos discípulos. Acuérdense que discípulos viene de la palabra disciplina. Si estamos en la disciplina del Señor, estamos encomendados a Él. Y el Señor nos guardará en su perfecta paz. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, la próxima semana, creo que será el jueves, continuaremos con la clase número 15. Que Dios te bendiga.